Buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este último debate del año 2020. Gracias por estar una noche más compartiendo este tiempo de Canal 4 TV y este programa, Más que Política, el debate. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, tertulia o coloquio. Esta noche nos acompaña en este último debate del año don Francisco Santana. Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Mira, en principio bien, y intentando capear el temporal este que nos tiene un poco acogotados y que no nos permite esa movilidad a la que estamos habituados, ¿no? Pero yo espero que con voluntad, con salud y con todos los medios que se supone que tienen que estar al alcance para resolver esta situación, salgamos adelante. Vamos a ver. También nos acompaña don José Luis Macías. Buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Bueno, dos Pacos esta noche. Pues muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Bien de salud. Los nuestros también, los que conocemos también de salud. Y cómo no, encantados no solamente de volver a vernos aquí, sino de vernos y estar bien y estar pues sanos y fuertes para afrontar lo que nos queda, que no es poco. Lo que hemos tenido que reducir, y ustedes han visto en los diferentes programas de debate, es la presencia en la mesa de debate, en la cual tú también compartías, en la cual eran 4 personas, pero hemos tenido que dotar y llevar a cabo estas medidas de seguridad y estas medidas de poder llevar el debate, pero reduciendo el aforo. Y vamos a comenzar y vamos a hacer un repaso de este año que nos deja, que este 2020 estamos en puerta de despedirlo. Mañana lo vamos a despedir, mañana es día 31, y me gustaría comenzar en este debate, por supuesto, no hablando, pero tenemos que hablar, ¿no? Y el tema es alguien que nos ha acompañado desde el 2019, por eso se llama la COVID-19, nos ha acompañado en este año 2020 y vamos a ver si en el 2021 se da una vuelta y se pira de esta situación. Don Francisco Santana, ¿cómo valora esta situación y cómo ha valorado la COVID, que empezó por el coronavirus? La verdad es que aquí hay 2 factores importantes a tener en cuenta, que es la información y la desinformación. Lo que no puede ser es que la desinformación se le achaque a ciudadanos que están preocupados porque quiere que las medidas que se tomen sean lo más coherentes posible, y tener un gobierno que nos mienta hoy, 10 minutos después y al siguiente día y media hora más tarde. Cuando eso ocurre genera una desconfianza total y evidentemente aparece la desinformación. Hoy mismo estaba escuchando a través de internet que existe un virólogo que en Estados Unidos recogió 1.500 muestras a personas en la calle que se suponía que tenían el COVID y los mandó a 5 universidades, y lo que ellos investigan y lo que han investigado las universidades cuadra. Es decir, no existe el COVID, existe la gripe A y la gripe B, le llaman de una manera, un factor A y B, pero el COVID no. Entonces, claro, cuando tú ves personas que se supone que entienden, porque se ha dicho de paso, la desinformación del gobierno era cuando se tenía aquel equipo de expertos, conocedores, y resulta que no existía ni el equipo de expertos ni de conocedores. O sea, cuando tú ves ese tipo de acción hacia los ciudadanos, de no tenerlos informados o de quererles ocultar el número de fallecidos, cuántos son, ¿cuántas autopsias se han hecho? ¿Se han hecho autopsias? ¿Cuántas? Para averiguar realmente el virus, para investigarlo. Vale que ahora hay muchos más medios, como me decía el médico que tuve que visitar para un tema personal, y me decía, sí, pero es que ahora hay muchos medios. Y digo, sí, también los medios mienten. Es verdad que hay mucha gente con mala fe, también es cierto, pero ¿a quién creemos? Es la pregunta. Si después de frente que tú tienes que creer a tu gobierno, te plantea esos engaños, hoy digo una cosa, mañana digo la contraria, ni antes, ni durante, ni después. ¿Recuerda esa frase? Entonces, cuando tú ves que alguien, un presidente, te hace esa aseveración y luego al siguiente día hace totalmente lo contrario, poco puedo esperar yo.
Entonces, esa es la incertidumbre que está en la calle y la gente, evidentemente, la gente tiene miedo porque el miedo lo han sembrado. Hay los partidarios de que eso no existe, los partidarios de que eso sí existe. Es que han muerto mucha gente. ¿Cuántas autopsias han hecho para realmente saber que han muerto de lo que usted dice que mueren? Porque la gripe mata a mucha gente cada año, y eso es cierto. Ya estamos habituados y no nos creaba ese pánico, pero el virus ha venido con pánico. Y qué curioso es que el virus viene de China, y China es el país que más progresa ahora mismo económicamente y ya no tiene ningún problema. Decía en la parte del texto es porque tiene una dictadura que impone. Sí, pero es que la ciudad que estaba al lado de Wuhan no se contaminó nadie. Es curioso. Entonces te empiezas a plantear todas estas cosas y evidentemente la duda te va a abordar. Y yo creo que es hora de que un gobierno se dedique a decir la verdad. Aquello de no, España no merece un gobierno que les mienta, y mucho menos de manera reiterada. Por eso se cargaron un presidente y resulta que pues nada, en la mentira. Y es lo que yo aprecio ahora mismo, así a grosso modo, del planteamiento que hago, ¿no? Don José Luis Macías. Bueno, pues no cabe duda que si vamos a hablar del balance del 2020, ha sido un año horrible, catastrófico, para olvidar. Un año en el que hemos tenido que vivirlo, porque nos ha tocado vivirlo, como mismo le ha tocado a nuestros padres, a nuestros abuelos vivir otras épocas de dificultades, pero sin embargo de la historia reciente no se recuerda algo como la pandemia COVID-19. Nos ha tocado vivirlo y nos toca pues tomarlo como, primero, una experiencia de vida, como la que han tenido nuestros antepasados, y sobre todo como un momento para proyectar, para replantearnos y para planificar el próximo año 2021 y también los venideros. Necesitamos ya un orden que modere y que ponga pues un sosiego y una mesura en el devenir diario para crecer en sostenibilidad, crecer en unos apartados de equilibrio, de justicia social, de igualdad, y terminar pues con tanta problemática social, sobre todo la que afecta a las capas más vulnerables de la sociedad. Hablamos de más de 90 millones de contagios en todo el mundo. Hablamos de más de 50.000 fallecidos en España y de más de 26.000 contagios en Canarias. Afortunadamente la incidencia en el municipio nuestro, en Telde, ha sido baja, solamente pues 311 casos diagnosticados desde el principio de la pandemia, pero eso no quiere decir que debamos bajar la guardia. Evidentemente una de las consecuencias aparejadas a la crisis sanitaria de la COVID-19 es el gran retroceso económico, o socioeconómico mejor dicho, que ha supuesto para la población, para las empresas, para nuestra economía. Hemos tenido un déficit de más de 11 millones de euros en lo que es el periodo de la pandemia. Eso supone más de la mitad de lo que perdimos en la anterior crisis de 2007, la crisis del ladrillo, y la crisis que nos afectó también en el sector de la construcción y en el sector inmobiliario. Y es de entender que no solo la inversión en mantener servicios públicos como pueden ser la sanidad, la docencia, la prestación de otros servicios complementarios o el apoyo a determinadas medidas para que las personas más vulnerables no tuvieran, o por lo menos pudieran ver de forma paliada los efectos colaterales y negativos de esta pandemia. Centrarnos en esos esfuerzos ha supuesto que los efectos hayan sido menor, pero evidentemente estamos todavía, vamos a decir, evaluando la onda expansiva de lo que es esta COVID-19. Es cierto que hay noticias para la esperanza, la que no teníamos, por ejemplo, hace 3 meses y la tenemos ahora, la evidencia de una vacuna que parece ser efectiva y que previsiblemente alcanzará pues el 40% de vacunación, y se inició el domingo pasado, pero alcanzará el 40% de vacunación en la Comunidad Canaria antes de alcanzar pues las fechas de verano, y que esperemos vaya siendo efectiva dentro de un programa de vacunación ético, consensuado y programado, valga la redundancia, ir administrándosele a la población, a los sanitarios, a todas las personas de riesgo, y que vaya siendo efectiva para empezar a paliar los efectos desde el punto de vista sanitario. Cuestión diferente es empezar ahora a paliar los efectos o a empezar a implementar medidas a través de los presupuestos europeos, españoles y también los canarios, para trabajar en la cuestión socioeconómica, que va a ser la asignatura a batir en los próximos ejercicios. Cada 100 años aparece una enfermedad de este tipo, ¿no? Primera Guerra Mundial, apareció
la peste, luego apareció otra enfermedad y bueno, y ahora por último aparece el COVID. Pero vuelvo a insistir, cuando apareció la peste se veía en la calle y habían síntomas. Ahora no hay esos síntomas, como tampoco hay autopsia que explique esos síntomas. Es lo que yo planteo. Además, un virus prácticamente selectivo, pero afecta mayormente a las personas mayores, prácticamente selectivo. Entonces eso da mucho que pensar. Sale de un laboratorio, se les escapa, y ahora sí, es verdad que se habla de una vacuna. Ahora los intereses comerciales son a nivel mundial, miles y miles de millones está planteado. De hecho, sabe usted que no hay una sola vacuna. Y ya no solo eso, sino que están vacunando con vacunas que le dan una certeza del 90%, otras el 70%, y evidentemente tú dices, estamos jugando con la vida de los ciudadanos. Tienes que darle a todas las personas que habitan en la Tierra la mayor posibilidad de sobrevivir, y no está ocurriendo. Y qué curioso que Canarias sea el motor de la experiencia de la vacuna, porque donde más se ha vacunado, como bien ha dicho aquí el compañero, en Canarias y en la península. ¿Y por qué no se han vacunado primero los políticos? Claro que cabe, como me decía mi médico, porque yo hablé estas cositas con él porque quiero saber de personas que saben de medicina, ¿no? Y me decía, sí, pero si pruebas con los políticos, después vendrá quien diga, mira, han probado con los políticos primero. Pero aquello que yo he oído y lo que repito, ¿no? Es decir, si la vacuna es buena, España se salva, y si es mala, España se salva. Porque imagínese usted que fuese mala y se empiece por los sanitarios. ¿Qué sanitarios atenderían luego al resto de la población? Partiendo de esa base. Porque existen daños colaterales hasta tal punto que le han firmado a las grandes farmacéuticas el que no tienen responsabilidad de los efectos secundarios. Oiga, mal me lo está vendiendo. Mal me lo vende. Porque evidentemente es un riesgo. Para mí, mi forma de verlo y de entenderlo. Ya no solo que se quieran librar de esos efectos secundarios, que los hay. Sabes que en Inglaterra a las personas que tienen afecciones o tienen algún tipo de padecer no se les vacuna. Y hay más de 300.000 personas que han sufrido procesos adversos precisamente por vacunarlos. Y ahí es cuando se dieron cuenta. O sea, y ahí no es responsable nadie. Lo soy yo que se deja pinchar. O sea, son cosas que hay que analizarlas en su justa medida. Yo no estoy diciendo que sea verdad, sea mentira, pero explíqueme y convénzame de lo que yo estoy diciendo, de que yo estoy equivocado. Y cuando se hacen ese tipo de experimentos y resulta que el afecto, el desafecto que se produce en la ciudadanía es inmenso. ¿Y yo para qué me voy a vacunar si no sé cuáles van a ser mis síntomas? Y yo que tengo tal enfermedad, ¿me puedo vacunar? ¿No me puedo vacunar? Y le digo algo más. ¿Sabes la vacuna que apareció en este país? ¿Cuántos años tardó la más rápida que salió? 5 años. ¿Cuánto tiempo hace que existe el SIDA? ¿Dónde está la vacuna? Más de 20 años investigando y no se ha logrado una vacuna, ¿vale? Porque no se ha logrado. Pero te da que pensar que en 9 meses, en 8 meses, aparezca una vacuna. O hay intereses o intereses. Y entiéndase lo que quiero decir. Intereses o intereses. Y claro, cuando tú te ves y te planteas todas estas, la gente que nos dedicamos un poco a pensar la situación, igual mucha gente estará diciendo, pues, está loco, está diciendo cosas. No, yo digo cosas que son coherentes y que me vienen a la cabeza. Yo quiero que otros las prueben y verlos, porque es que encima te salen personas que se han vacunado, como puede ser una de las ministras en Australia, y que cuando le quitan la aguja, cuando sacan la aguja para atrás, viene con el capuchón puesto. Encima que, bueno, con un engaño como ese tú dices, oye, ¿de quién me voy a fiar? ¿De quién me voy a fiar? Y el COVID ha traído a Canarias pues un 40% de paro. Y ya, bueno, hay otras situaciones que han generado toda esta... Pero ha sido el escudo. El gobierno dice, no, no puedes salir de tu... ¿Y por qué no se tomó las medidas cuando se tenía que tomar? ¿Por qué no cerraron el aeropuerto de Barajas y exigieron todos los mecanismos que se suponía que tenían que saber? ¿Por qué el 8 de marzo empieza una manifestación
y no se paralizó porque se tenía la información, el gobierno la tenía. O sea, cuando tú ves todas estas cosas y este despropósito, dices, oye, pues vamos a mantenernos en prevenga, como mínimo. Y evidentemente yo hago este planteamiento. Yo quiero que se vacunen los políticos primero, pero verlo. Porque es más, puede ocurrir que se ponga otra cosa que no sea la que le ponen a usted. Para eso vinieron los camiones escoltados. Te dirá que es para que no secuestren la vacuna, pero... Igual estoy equivocado. Mira, quiero estar equivocado. No es que igual esté equivocado, es quiero estar equivocado. Pero cuando uno ve factores y analiza factores que han ido sucediendo, pues lógico que te hagas las preguntas y que te aborden las dudas, como me pasa a mí, evidentemente. De acuerdo con lo que comenta Paco, yo creo que incluso en programas anteriores, en debates anteriores, hablábamos de que una de las grandes crisis que está habiendo en los tiempos actuales es la crisis de certidumbre, y la crisis de rigor y la crisis de veracidad. Como es evidente, la COVID no solamente ha traído una crisis sanitaria, no solamente ha traído un retroceso en lo económico, en nuestro bienestar, en nuestra salud, sino que ha traído aparejadas dos cuestiones que mezcladas pueden ser una bomba de relojería. Primero, un periodo de confinamiento que se inicia el 13 de marzo y finaliza el 20 de junio, que nos obliga a romper con el componente que por antonomasia es el que nos distingue, por lo menos en el caso de determinadas comunidades, como pueden ser los canarios, los andaluces, que es el componente social, el componente de hablar todos los días, de bajar a la cafetería a tomar un café, de compartir con los amigos, de informarnos en la calle, contrastar lo que vemos y lo que oímos con lo que opina otra gente. Ese componente se rompe. Y por otra parte, y aquí sí es verdad que quisiera hacer una referencia positiva y a modo de agradecimiento a los medios de comunicación de toda la vida, la prensa, la radio y la televisión, porque dentro del contexto global y de toda la forma de comunicaciones que existe a día de hoy, han demostrado ser en este momento los más rigurosos con la información, independientemente de que las fuentes de la información digan toda la verdad, que en eso podemos estar de acuerdo en algunos casos, porque los datos no han sido todo lo preciso que debían ser en algún momento de esta pandemia. Ha cogido a mucha gente, a muchas administraciones con el paso cambiado y con una evidente y clara sintomatología de que estas cosas no se iban a dar y por tanto prever estas cosas no era necesario ni era tampoco cuestión que estuviera encima de ninguna mesa, pero se ha dado y esto, reitero, nos va a ayudar a estructurar mejor nuestro futuro. Pero volviendo al tema de los medios de comunicación, se ha dado el caso de que los medios de toda la vida, televisión, radio, prensa, han sido los más rigurosos, los más, por así decirlo, profesionales a la hora de dar la información que se ha trasladado al conjunto de la ciudadanía, bien para las recomendaciones desde las distintas instituciones o bien para mostrar a la ciudadanía la situación real de lo que está pasando dentro y fuera de nuestra comunidad, de nuestro país. Sin obviar el papel importante que juega a día de hoy las redes sociales, porque nadie puede obviarlo, está al alcance de todo el mundo, incluso más al alcance de la gente joven que otros medios, porque el propio avance tecnológico es el que es. Es verdad que han servido también en la parte negativa, para promover, para difundir, para propagar más los bulos, la especulación, la mentira, la desinformación, por tanto fomentar esa incertidumbre que tanto daño le hace al ser humano, que tanto daño nos ha hecho y sobre todo, como decíamos, en un periodo tan desconocido como incierto para todos como ha sido lo que ha generado esta COVID-19. Por tanto, dejar patente pues la cuestión de que ese papel jugado por los medios de comunicación de siempre ha sido en mayor proporción determinante para que la gente tenga una información más certera de lo que está pasando y por tanto yo creo que debe ser hoja de ruta de todo medio de comunicación dar la información lo más veraz y rigurosa posible. Y ya con respecto a paliar los otros efectos, los muchos efectos que tiene esta crisis, pero sobre todo uno que además en Canarias nos ha afectado de forma exponencial, en parte porque uno de nuestros motores principales en lo económico es el turismo, un turismo que proviene de países como son Reino Unido, como son Alemania, como son países escandinavos y que a nosotros nos ha hecho un daño terrible. Hablábamos de que al principio de verano
lo más que se decía es que una de las partes positivas, si es que a esta cuestión se le puede sacar algún dato positivo, es que a nosotros nos había cogido en lo que se dice el periodo bajo, la temporada baja de turismo, porque era el verano. Pero es que ya empezó a afectar también la temporada alta a partir de septiembre, octubre. Pero es que ya evidentemente la temporada se daba por perdida y evidentemente se da por perdida en el sector turístico. Tenemos una zona sureste que evidentemente no es que esté bajo mínimo, es que cualquier persona que haya visto lo que es nuestra zona sureste de la isla, lo que es la ocupación, que en esta época del año es normal, y la compara con la situación de ahora, es que es muy difícil que no se salten las lágrimas. Combatir estos efectos no es posible si no hay evidentemente gobiernos fuertes y comprometidos con la mayoría social de los servicios públicos. En esta ocasión, nuestra modesta participación en el gobierno de España, a través de nuestro diputado, evidentemente no soluciona la situación de Canarias, pero ayuda a paliar en cierta medida la desigualdad de las diferencias que tenemos en Canarias. Una de las claves dentro de este gobierno ha sido el tema de los ERTE. Gracias a los ERTE, que procuraron que en el peor momento, cuando, reiteramos, nadie se lo esperaba, más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras de este país hayan podido seguir manteniendo un ingreso para seguir promoviendo ese reconocimiento y ese mantener los derechos que todo el mundo tiene adquirido. Más de 800.000 autónomos han podido percibir también esa prestación, y sin duda también la ayuda a la liquidez de las empresas ha ayudado a contribuir que el efecto negativo en lo socioeconómico de esta pandemia no haya sido tan grande. No soluciona del todo el problema, pero evidentemente ayuda a paliar una parte negativa, que es el no tener un duro, el no tener con qué ir al supermercado, o peor, no saber cómo afrontar el futuro más inmediato. Desde el principio de la pandemia lo hemos tenido claro: si no apostamos por los servicios públicos de base, como pueden ser la sanidad o la educación, en un momento como este, adaptarlo para que ese efecto negativo sea menor del que sería si no se hiciera nada, no sabemos qué hubiera pasado, sobre todo con una región como la nuestra. En ese sentido hemos implementado la contratación desde el sector público, en educación, en sanidad, en más de 7.000 empleos. Es la oferta de empleo más contrastada, más estructurada y mayor planificada de toda la historia de nuestro gobierno. En este caso son 4.000 personas contratadas en el ámbito sanitario y 3.000 personas en el ámbito docente. Entre otras cosas, para garantizar también la presencialidad y la seguridad dentro de las aulas, que conjuntamente con toda la programación de la propia Consejería de Educación y los diferentes centros educativos, ha promovido que esto haya sido un éxito en el comienzo de curso. Entre otras cuestiones, por no propagarse los contagios y por mantenerse la presencialidad de las clases, dentro de la nueva normalidad que la situación nos obliga a tener. Y a grandes rasgos, mantener los servicios públicos no solamente nos va a permitir tener sistemas que garanticen una igualdad de derechos y una efectiva aplicación de esos derechos, sino contribuir a ir reduciendo, en la medida que se pueda, todo lo que es vulnerabilidad social, dependencia, entre otras cosas, por un principio de justicia. Bien, vamos a ver, puedo coincidir en algunas cosas de las que ha planteado. Ha dicho que las redes sociales manipulan. Yo creo que gracias a ellos sabemos que algunas veces nos mienten y nos dicen lo que tenemos que saber, no lo que es, sino lo que tenemos que saber. Con lo cual, yo creo que las redes sociales hacen una función que salen bulos, pero si los mayores bulos han salido del propio gobierno, es que es absurdo, los mayores bulos han salido del propio gobierno. Y lo que no puedes ahora, voy a controlar las redes, la información, a controlar para que tú publiques lo que yo digo y si no, te corto. Hablando en plata. Pero ¿quién maneja los medios de comunicación en este país? ¿Recuerda aquella frase de quién manda al fiscal? ¿De quién depende el fiscal? Pues los medios de comunicación, la primera, ¿de quién depende? Del gobierno. Y si usted mira la línea que lleva, es una línea de que todo es bonito y todo está bien. Y a machacar ciertas cuestiones que nos interesan para desviar la atención. Pues mira, las redes sociales están haciendo otro trabajo, porque en las redes sociales salen expertos en medicina, virólogos, que te dicen cosas que este gobierno no te ha dicho. Por lo tanto, yo creo que hacen una función. Yo no digo que no haya bulos, seguro que lo hay, pero quien ha empezado con bulos es el propio gobierno, creyendo que podía controlarlo. El gobierno tenía información
para no permitir, y lo voy a decir, ni la manifestación, ni la concentración de voz, ni ninguna otra concentración, porque ya tenía la información, pero a ellos les interesaba hacer esa marcha. De hecho fueron con guantes y con mascarillas, en prevenga, como se dice en el argot militar, en prevenga. No tiene sentido que ahora digamos es que las redes están haciendo una función de mantenernos con el ojo avisor a ciertas cuestiones. Repito que no hay que creérselo todo, pero ni en un lado ni en el otro, porque yo la información que oigo en algunas cadenas es que no tiene por dónde cogerla. O sea, no creo que hayan hecho ese favor del que tú hablas a la sociedad, porque lo que ha hecho es idiotizarla y encima decirles la no verdad, por decirlo de alguna manera más suave, ¿no? En cuanto a los ERTE, tampoco creo que hayan sido ni la solución, es verdad que es un remedio, pero que tampoco ha llegado a todos los que tenían que llegar. Yo conozco muchísima gente que no les ha llegado. Conozco a muchos autónomos que no han cobrado un duro. Tengo un amigo que tenía una empresa durante 29 años, la cerró y no tiene derecho a nada en el primer año. ¿Y ese hombre de qué va a vivir? En el primer año. O sea, ahora es el momento de ayudar a los más vulnerables. Pero no, nos dedicamos a contratar gente, porque tú lo has dicho, el Estado ha contratado, pero no solo eso, y la cantidad de asesores que ha metido, tú sabes los millones que cuesta mantenerlo. Entonces, claro, cuando tú ves esas cosas, dices, oye, ¿y en manos de quién estamos ahora mismo? En manos de gente que les da igual lo que pase. Aprovecharon la pandemia para sacar decreto tras decreto. Se lleva gobernando con un decretazo desde que entró este gobierno. Y entonces, cuando aprovechas eso, ¿usted por qué no llama a las personas que componen el Parlamento y toma decisiones? Y oyes tú lo que pasa en el Parlamento y es un poco esperpéntico. Tomando decisiones, pues venimos de manera limitada. Estos traen 4 en vez de traer 30 o 40, que son los que tienen, y ellos te traen todo. No tiene sentido. Entonces, un gobierno que nos miente de manera reiterada, para mí no merece confianza, y evidentemente pongo en tela de juicio todas las acciones que quieran hacer. Prueba evidente es que cuando compraron las mascarillas, menudo chafo, ¿no? Perdieron el dinero y encima no servían. ¿Se ha devuelto ese dinero? ¿De quiénes eran las empresas? Del gobierno. Pues todo eso está ahí, todo eso está ahí. Y eso sí hay que saberlo. Y no veo ningún medio que hable de eso. Hombre, no hay que sembrar alarma, no, díganos usted la verdad. Es que cuando vas al médico y te dice, es que a lo mejor, no, dígame usted lo que tengo y ya está. Pues esto es igual. Si los españoles tienen que saber eso, pero claro, nos despistan con otras cosas. Nos despistan con la fortuna de este, la fortuna del otro. Pero yo estoy de acuerdo, pero vamos a recoger todas las fortunas. Desde Cataluña, Andalucía, Extremadura, todas esas fortunas que están por ahí repartidas, que se han descubierto a través de denuncias, pues ¿por qué no las recogemos? Porque solo hablamos de las mismas. Pues esto es igual, ahora solo hablamos del COVID. Y parece que nadie se muere ni del corazón, ni del hígado, ni de los riñones, se muere del COVID. Y esas cosas pues dan que pensar, ¿no? Y que el Estado sea el contratador y encima se alabe de que es que estamos generando empleo, por favor. El empleo se tiene que generar en las personas más vulnerables. Es que nos podemos quedar en dos temas que para mí es preocupante, ¿no? El primer tema es que cuando el uso de las mascarillas es obligatorio, pues se le pregunta, y el señor Sánchez, uno de los que decía, por lo menos fue lo que dijo el presidente, que no en primera instancia pues no obligó a las mascarillas porque no había mascarilla para todos. Si yo tengo información de que tenemos un virus que mata y ha matado a mucha gente, oye, si no se puede poner una mascarilla, pónganse lo que ustedes puedan ponerse, pero protéjanse porque este virus mata. No, porque eso para empezar. Después te vienen las mascarillas homologadas, cuidado, y no después, puede ser la que te quieras poner. Y después viene la mascarilla, y si la mascarilla es la medida de protección para todos los ciudadanos, por lo menos habría que tener, por esta situación económica, una sensibilidad a las personas vulnerables, y no es ponerle un impuesto a una mascarilla que es una medida de protección esencial. Ha habido hasta negocio con las mascarillas, con ese 21% de IVA. Además, alegando que Europa no permitía
Y ahí es cuando alguien se queda, oye, es que el gobierno ha ganado dinero con la desgracia de los ciudadanos. Vamos a ver. A río revuelto ganancia de pescadores, del árbol caído todo el mundo hace leña, y podríamos poner un sinfín de refranes que hacen referencia a que a una situación de debilidad alguien saca una fortaleza. Eso yo creo que es una evidencia histórica que se ha dado en problemas, sean de una dimensión. ¿Pero usted qué dijo, fortaleza o fortuna? No, quien llama fortaleza pues lo podrá interpretar como fortuna. Evidentemente son cuestiones que desde el punto de vista ético y moral no son defendibles en modo alguno. Entre otras cuestiones por lo que hablamos, porque se considera una medida esencial de protección para evitar la propagación de este virus. Permíteme un inciso nada más. El virus se propagaba a través de la boca, la nariz y los ojos. La mascarilla no te tapa los ojos. Recuerdo que eso fue así. No, y ya eso se ha olvidado, eso pasaba al olvido, porque lo que cuenta es la mascarilla. Lo que pasa es que el devenir de los acontecimientos ha sido, con tanta celeridad, con tanta prontitud, que incluso hasta la propia asimilación de conceptos es complicada. ¿Por qué razón? Si no se está, como tú decías, en el día a día de estas cosas. ¿Por qué razón? Porque de primera no se contagiaba la gente, estamos hablando del primer trimestre del año. Esto, primero que nada, esto es una cuestión que yo creo que jamás se pensó que podía llegar a España, y mucho menos a Canarias. Esto no se pensó, pensábamos que era una cuestión que quedaba muy lejos allí en Wuhan, en China. Después de repente empiezan las cuestiones a nivel europeo, después de repente estamos en España, y de repente nos encontramos un día con una noticia del primer caso de una persona con coronavirus en La Gomera, que fue el primer caso que entró en Canarias. Y ya todos los acontecimientos, todas las informaciones, con mayor o menor veracidad, con mayor o menor pulcritud de datos, se fueron dando con una rapidez incapaz de permitir asimilar ese tipo de información. La más clara es que se contagia a través de lo que son las gotitas de saliva, las micro, no me acuerdo cómo se llaman, tiene un nombre que no recuerdo en este momento, pero a través de la saliva y evidentemente por vía respiratoria. Pero es cierto, el desinfectarnos las manos, el mantener una distancia social, el hecho de no tocarnos los ojos, son medidas que también se indicaron como necesarias para prevenir la propagación del virus. Dentro de todo esto, como es evidente, decía antes para no perder el hilo, dentro de todas las situaciones de debilidad desconocidas sobre todo, y que evidentemente cada vez que hay algo nuevo habrá un lobby predador encima intentando hacer el negociete del momento, dentro de lo menos gravoso por así decirlo, a nivel comunicativo fueron los medios convencionales, porque tampoco ofrecen grandes posibilidades como los medios de redes sociales para publicar y para difundir noticias. Entre otras cuestiones, en la televisión aparece una persona, un señor, que evidentemente tendrá, un señor o una señora, que tendrá más o menos credibilidad, pero ya aparece una cara, aparece un rostro y aparece un logotipo y una marca detrás. Pero dentro de los cientos de millones de publicaciones que hay en Internet, la mayor parte de ellas son fuentes que no es posible verificar su origen y si el contenido es o no es veraz. Esa es la diferencia más grande con respecto a los medios convencionales, que como es evidente decíamos, es parte fundamental que la información de la fuente salga pues con un rigor y con una credibilidad necesaria para que la gente pueda tener una información rigurosa, pero que también el medio la traslade de la misma forma rigurosa. Evidentemente una cosa tiene que ir a pareja de la otra, y podemos estar de acuerdo en que hay más o menos omisiones de información, pero que las ha habido en este gobierno y las ha habido en otro gobierno y las ha habido en todos los países del mundo. Pero en esta el gobierno, el vicepresidente te ha dicho: yo quiero la televisión, para manipular. Cuando tú ves esas cosas, dices: a este señor le vamos a poner una televisión para que nos diga qué tenemos que hacer, cómo tenemos que respirar. Es que lo que nos falta es que nos diga qué tenemos que comer, cuándo tenemos que comer y cómo tenemos que respirar. Esa es la cuestión. Porque no hay, tienes toda la razón. Es que no han sabido buscar la información. Es que tenían la información y no la utilizaron, la malutilizaron. Y ni siquiera a día de hoy se sabe el número de muertos que hay. Usted ha dicho 50.000 antes, yo te puedo decir que posiblemente pueda haber más. Como es evidente, por los datos a los que tenemos acceso. Sí, ya, como todo en esta vida. Como todo en esta vida. Evidente. Pero ¿tenemos acceso quién? ¿Usted y yo o estos y la oposición? Yo entiendo que lo que tenemos... No, lo que yo tengo aquí tiene acceso cualquier persona de este país, que pues los datos que salen de las defunciones no dicen eso.
No dicen También los datos que dice el que gobierno. Y el señor Illa dice hoy una cosa y mañana dice lo contrario. Y el señor Illa, cuando se compraron las mascarillas, se compraron una serie de elementos que eran necesarios, se compra a una empresa que no se dedica a la parte sanitaria y ya ve el defecto con que nos llegó todo ese material. Yo creo que la comparativa... Entonces, es que, vamos a ver, yo tengo que ser riguroso con mi gobierno y me da igual que acaben de llegar o no. Usted ha decidido presentarse y yo le voy a exigir, eso no es malo. Eso no es malo. Y que le voy a censurar tampoco es malo. Y que le voy a decir lo que opino tampoco es malo. Ellos tienen que saber que para eso se han presentado, que tienen que buscar soluciones a los problemas, no agravarlos. Y en este caso los agravaron. En este caso agravaron el problema. Porque no tomaron medidas con el aeropuerto de Barajas que se les pidió. Ni siquiera tomaron medidas. O sea, lo primero que tú haces es cerrar puertos y aeropuertos. Y no los quieres cerrar, los controlas. Pues no hicieron ninguna de las dos cosas. Por eso se propaga el virus, claro que sí, porque el mundo ya es muy internacional, la gente se mueve libremente. Ahora estamos otra vez hablando de fronteras, claro. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. Y como la gente tiene miedo, lo que quiere es protección. Y usted para pasar esta frontera tiene que cumplir unos requisitos. Porque ir a Inglaterra no es fácil ahora, ¿eh? Y al final han decidido que los de Inglaterra no vengan aquí porque es que hay una cepa que es más peligrosa, que en este caso es más agresiva. Y eso lo podías haber hecho antes y a lo mejor ahora estaríamos como pueda estar Wuhan ahora, que es raro que ya no se hable de China ni del virus en China. Es raro, muy raro. Entonces, vamos a ver. Estamos a nivel mundial, pero quien ha generado el virus ya está desfasado, está al margen. Ya se está al margen. José Luis. Vamos a ver, dentro de la comparativa que vamos a poder hacer de los diferentes países que han gestionado de una forma o de otra la crisis, vamos a buscar y encontraremos cuestiones positivas y cuestiones de fortaleza y cuestiones negativas o de debilidad en todas las gestiones. Como es evidente, no ha habido ningún gobierno, y eso ha quedado de manifiesto, ningún gobierno de ningún país del mundo que haya tenido esto en el manual para ver cómo lo atajamos. Ninguno. China ya no tiene ningún... Bueno, de China aparte. Ningún contagiado. De China aparte. Pero me lo creo de una dictadura de ese calibre, pues igual no. Pues precisamente la dictadura china, si algo tiene, es un hermetismo comunicativo y mediático bastante profundo. Es más, de lo que se cree es que si en China se dice o se decía que había un 20% de contagio o de muerte, lo más probable es que hubiera 5 veces más esa cantidad. Posiblemente. Ese bloqueo y ese hermetismo comunicativo ha perseguido siempre al comunismo chino y no es una cuestión que se le esconda a nadie, como pueden ser los de otros países también de la propia comunidad europea. Vamos a ver. Dentro de la propia manera de gestionar la crisis de la COVID-19 y las que van a venir después de esta, por desgracia, como son, por ejemplo, esta cepa que ha aparecido en Reino Unido, que lo que se dice es que es mucho más contagiosa, pero que al parecer dice que no hay evidencia de que sea más mortífera o que tenga mayor impacto en la salud que la COVID-19, pero sí es verdad que es 70 veces más contagiosa que la COVID-19. Evidentemente nadie tiene un manual y como no es ajeno tampoco, todo el mundo sabe cómo se tenía que hacer, cómo se tenía que actuar cuando actúa otro o después de verla pasar. Eso pasa lo mismo en los partidos de fútbol con 20.000 entrenadores en la grada o pasa lo mismo con 20.000 espectadores detrás de los espectáculos. Todo el mundo sabe cómo se tenía que hacer y evidentemente por esa razón la gestión del que lo haga, sea un color político o sea otro, va a ser criticada duramente. Porque es que además es lo que le toca a la oposición, criticar duramente, pero criticar duramente no es lo mismo que criticar por criticar. Y en este caso yo no voy a defender la crítica ni de uno ni la defensa de otro. Pero si no se trata de criticar, a este gobierno no le ha valido, perdona que te interrumpa, no le ha valido el hecho de que con el ébola murió un perro y hubo que derrocar a un gobierno. Y ahora resulta que hay en la mesa, pongamos datos oficiales, 50.000 muertos y aquí no pasa nada. Eso no puede ser. Vale. Eso sí que no puede ser. Con independencia, y decía Paco, de que la crítica la haga un gobierno, la oposición a un gobierno, independientemente del color que ostente uno u otro, ya no entro yo en eso. A lo que a nosotros nos interesa, creo yo, evidentemente sin que el resto de las cuestiones de los problemas de las personas tengan importancia, pero lo que a nosotros nos interesa, porque es así, es la situación que se nos genera en Canarias, que viene además precedida de la que ya teníamos. Nosotros en los presupuestos 2017-2018 con el Partido Popular aprobamos varias medidas muy positivas para Canarias.
no solamente aquella del descuento en los desplazamientos, en la mercancía y demás, aprobamos una cuestión que era determinante para las personas vulnerables de Canarias, un plan de lucha, Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Fue posible gracias a los acuerdos con el Partido Popular en esos 2 periodos. Esos planes, si en ese momento no se hubieran aprobado, la realidad que teníamos entonces hubiera estado recrudecida por el propio devenir de los 2 ejercicios después del 2018, pero no sabemos qué magnitud hubiera cogido o hubiera alcanzado con esta situación sobrevenida. Implementar medidas para evitar la pobreza y la exclusión social en Canarias es determinante. En Canarias estamos hablando de porcentajes altísimos de exclusión social y de porcentajes altísimos de pobreza severa, incluso la pobreza infantil, y atajar eso no es posible ni con la crítica, ni con quien dice más, quien dice menos. Es posible con planteamientos y partidas presupuestarias y acuerdos con los diferentes gobiernos. Para nosotros, en el caso concreto de la COVID-19, han sido determinantes 2 cuestiones, con mayor o menor acierto, pero no han habido otros instrumentos. Evidentemente todo es mejorable, máxime en un periodo para el que nadie estaba preparado, incluso desde el punto de vista operativo de las diferentes administraciones. Una medida como los ERTE, que ha sido bastante positivo, independientemente, por desgracia, no lo ha sido para las personas que no lo han recibido, pero para el que lo ha recibido, los autónomos que lo han recibido, ha sido un alivio. Pero, por ejemplo, otra como ha sido el ingreso mínimo vital, un instrumento, una herramienta que hemos apoyado porque entendemos que no soluciona el problema, como tú dices, pero ayuda a paliar los efectos del problema, o que conjuntamente con otras medidas implementadas por las administraciones locales o insulares o incluso las comunitarias han sido suficientes para paliar, no para resolver, pero sí para ir paliando los efectos, en el tanto en cuanto vemos la evolución de un problema que desconocemos, como decía antes. Sin esas medidas, nuestros niveles de pobreza y exclusión social se hubieran disparado, porque sencillamente se ha disparado el desempleo. Hemos visto a las puertas de los ayuntamientos. Yo les puedo hablar, lo que pasa es que a lo mejor ahora si hay periodo de publicidad, para no empezar e interrumpir. Pues me lo va a hablar después de la publicidad. Bueno, para no interrumpir. Pero me lo va a hablar después de la publicidad, agradezco esa puntualización. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de debate.